Buenas noches compañeros, mi nombre es Melissa Cuartas y junto con mis compañeras Viviana Álvarez Muñoz y Lina Marcela Gómez les vamos a exponer el tema de trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Los trastornos relacionados con sustancias se deben a fármacos que activan directamente el sistema de recompensa del encéfalo. Al activarse este sistema de recompensa suelen generarse una serie de sensaciones muy placenteras, las cuales van a variar de acuerdo a la droga que se consuma. Encontramos 10 clasificaciones de fármacos que son los que por lo general llevan a que se den estos trastornos por consumo. Estos son el alcohol, la cafeína, el cannabis, los inhalantes, los alucinógenos, los estimulantes, los opioides, los sedantes, el tabaco también entra dentro de estas y los alucinógenos. Dentro de la clasificación de los trastornos relacionados con sustancias encontramos dos tipos. Uno serían los trastornos inducidos por las sustancias, que son todos aquellos que involucran los efectos directamente de las drogas, que hace pasar a las personas por el proceso de desintoxicación, abstinencia y por último se darían los trastornos mentales como tal. Como segundo en la clasificación tenemos los trastornos por uso de sustancias. En estos ya se involucra más un patrón patológico de comportamiento, donde los pacientes continúan utilizando esta sustancia a pesar de que han experimentado problemas significativos a causa del consumo. Incluso también suelen aparecer consecuencias fisiológicas. Las personas suelen empezar a consumir drogas por un deseo de experimentar con ellas. Luego pasan de consumirlas de manera ocasional y finalmente acaban por usarlas de modo intensivo y desarrollando en ocasiones un trastorno por uso de sustancias. ¿Por qué decimos en ocasiones? Porque sabemos que no en todas las personas, ya que el proceso depende de las interacciones entre la sustancia, el usuario o paciente y el entorno. Hay una diferencia entre, por ejemplo, los trastornos que son inducidos por las sustancias, son aquellos que han aparecido en el transcurso de un proceso adictivo y que no desaparecen tras al menos 4 semanas de abstinencia, ya que estos son los que hemos escuchado en clase, como los trastornos psicóticos, trastorno bipolar, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, obsesivo compulsivo, los trastornos del sueño, disfunciones sexuales, entre otros. Y está también el trastorno por consumo de sustancias. Este es el conjunto de síntomas que son cognitivos, comportamentales y fisiológicos, que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de que ya hay una aparición de unas consecuencias adversas que son significativas y recurrentes relacionadas con ese consumo que ya en este caso es repetitivo. Existe un patrón de autoadministración de la sustancia repetitivo que suele ser compulsivo y puede llevar a la aparición de tolerancia y síndrome de abstinencia. Ahorita les hablaba de sustancia, paciente o usuario y entorno, ampliándoles un poco más la información en cuanto a sustancia. La probabilidad de que cause un trastorno se denomina la capacidad de adicción. ¿Qué es la capacidad de adicción? Es de lo que depende una combinación de factores, entre los que se incluyen cómo se utiliza la sustancia, la intensidad con la que la sustancia estimula la vía de recompensa del cerebro, la velocidad de actuación de la sustancia, la capacidad de la sustancia para inducir tolerancia o lo que nosotros conocemos como síntomas o síndromes de abstinencia. En cuanto al usuario o paciente, los factores propios de los usuarios que pueden predisponer a sufrir un trastorno de abuso de sustancias son características físicas, características personales y circunstancias y trastornos que ya presenten. En cuanto al entorno, sabemos que los factores son culturales, sociales, que son muy importantes, ya que
el hecho de que miembros de la familia, por ejemplo, padres, hermanos, amigos, consuman drogas, aumenta el riesgo de que una persona se inicie también en el uso y por ende en el abuso. Los compañeros, por ejemplo, presentan una influencia demasiado poderosa en los adolescentes. Entonces, a las personas, en este caso que están tratando de dejar de usar sustancias, les resulta muy difícil hacerlo si están rodeados de otras personas que también consumen. Queríamos hacerles como el panorama de sustancia, usuario, paciente y entorno, porque sabemos que son, por lo que también hemos debatido en clase, sabemos que son factores muy importantes. No todas las personas que consuman van a desarrollar trastornos, sabemos que todos los organismos son diferentes y por ende también su historia genética, su interacción con el medio. Entonces queríamos reforzar y recordarles como este tema. Acá es importante que observemos esta tabla. Son los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno por consumo de sustancias. ¿En qué consiste esta tabla? En que debemos contemplar la gravedad del trastorno. Leve, si se presenta entre 2 a 3 criterios. Moderada, cuando existen entre 4 o 5 síntomas. Y severa, si se dan más de 6 criterios en los últimos 12 meses, para que lo tengan en cuenta.